Hola, muy buenos días. Súper temprano, pero vamos a cubrir lo que sería el evento de la Computex 2022 de AMD, que empezaría en unos minutos. Quedan solo, a ver cuántos minutos faltan. 11 minutos para que arranque ya directamente. Vamos esperando acá. Hola, bienvenidos. Vamos viendo qué onda esto. Faltaría que arranque en un ratito nomás. Ahí está, pantalla la dejamos ahí. El directito este va a ser súper rápido, para así después nos vamos a dormir todos. Son las 3 de la mañana en Argentina, 2:48 en realidad. Y listo. Emseri, ¿todo bien? Hola, bro, ¿están despiertos hasta ahora, guachines? Están re loquitos también. De Facux, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, quedan 10 minutitos nomás para que empiece la Computex de AMD. Vamos a ver qué nos presentan. El directo va a ser esto: la presentación y a dormir. Y después seguramente un video de análisis más adelante. Súper temprano. Tengo la cara que está destruida porque estaba durmiendo y me dormí una siestita o algo. Y bueno, esto. Quedan 10 minutitos nomás para que arranque. Y ya directamente vemos qué nos proponen, qué nos van a dar. En el video de noticias de hoy pudimos ver unas cosas interesantes, como que tenían un 15% de aumento en monohilo. Más aumento de caché y demás tonterías lindas. De fact, dice, hay una pregunta rápida, muy nada que ver. ¿Por qué cambiaste el name del canal? Así una respuesta rápida. Cambié el nombre del canal para hacerlo más interesante. Que vos cuando veas el nombre del canal sepas que es de hardware. Por ejemplo, si veis mi nombre era como, bueno, bien, pero ¿qué hace? Entonces ahora si ves el nombre del canal decís, ah, este va para este lado. Entonces lo entendés más rápido. Para una persona nueva entiende al toque que se trata de un canal de hardware o un tech-tuber, ponele. O para diferenciarlo, por ejemplo, de un canal de vlogs o qué sé yo. Creo que se entiende ahí. Espero que tengan su tecito. Yo tengo un tecito acá, rapidito, express. Hecho al microondas, o sea, súper básico. No con agua caliente, sino la taza dentro del microondas, pa.
Pero bueno, ok, entendí. Es solo eso. Aparte que queda fachero. Y tiene una Z como tiene mi nombre. Entonces, viste, también le traté de buscar la vuelta ahí. El 0 FPS. ¿Viste? Todos hemos sufrido alguna vez los 0 FPS también. Bueno, entonces tiene como un trasfondo ahí encubierto. Tema música, tema voz y eso, todo bien, ¿no? Se escucha bien? Obviamente después la música la vamos a sacar cuando arranque la COMPUTEX. Vamos a dejar que hable ahí Lisa Su o quien tenga que hablar y que nos muestre las cositas de AMD. Pyrus, XT, vamos los pibes, vamos, están despiertos hasta ahora, son un montón. Los que se compraron los 12 Gen... A ver, el que se compró la 12ª generación y le salió baratito, le hizo bien. Sí sale bien el audio, perfecto, la dejamos así entonces, no toco más nada. Porque vieron que en tema de directos, vos... Un directo de haces, está todo bien. Después prendes a la próxima y se cambiaron cosas, aunque no hayas tocado nada. Encima yo tengo 2 programas para grabar y uno para hacer directos. Grabo con el OBS común y el Streamlabs lo uso para hacer directo. Entonces directamente no toco nada. Tipo, dejo el Streamlabs quietito ahí solo para hacer directos y el OBS común quietito ahí solo para grabar. Entonces es imposible que falle, pero... cosas de la vida, alguna cosa puede fallar. Te joya tu stream, perfecto. Listo, yo le voy a poner un poquito de azúcar a mi té porque es un té de limón y miel, creo. Entonces como que encima del limón es medio fuerte capaz y capaz que me hace bosta, ¿viste? Solo hay que hacer un esfuerzo porque son casi las 3 AM, correcto. Y esto arranca a las 3 AM en 7 minutitos nada más. Parece un programa de radio, ¿viste? ¿Vieron que hoy ganó Boca? Tremendo, ¿no? ¿Vieron el partido? IPF, sí, IPF. ¿Dije IPF? Sí, IPF. Stream a las 3 de la mañana, Tangonsu. Sí, la primera vez que hago directo tan tarde o tan temprano, depende del punto de vista del espectador, ¿no? Pero bueno, solo faltan 7 minutitos para que arranque esto. A ver, tengo una cuchara por acá. Tengo una cuchara por acá. Está todo preparado. Tengo una botella de agua también. Porque vos sabés que siempre que hago directo, la garganta no sé qué le pasa, que empieza a toser. Si me habrán visto en algún directo, se habrán dado cuenta que empiezo a toser como un hijo de mil. Cosa que no quiero que pase en este directo, por lo menos. Pero bueno, tengo acá una botella de agua, una Gatorade, solo con la parte de agua. La botellita de Gatorade, datazo del mundo animal. Vi el partido, no soy de Boca, pero bueno. Sí, ganó ahí a lo loco. Solo los gozos estamos despiertos hasta ahora apoyándote. Exactamente. ¿Vieron el video y se dieron cuenta? ¿O estaban despiertos? ¿Qué onda? Porque en el video, viste, tiré ahí como que capaz que iba a ser directo, pero no lo dejé tan en claro por las dudas, viste, capaz que había alguno esperando y yo decía, pero tengo un sueño, la madre que me reparió. Bro, las gráficas en Latinoamérica bajarán aún más con los lanzamientos de las próximas GPUs de AMD y Nvidia y tendrían que bajar. Por ejemplo, AMD está cerca de su precio de lanzamiento afuera, lo que significa que si la empresa es seria en Latinoamérica va a tratar de tener el precio en dólares actual, ¿entendés? Aunque la pase a pesos de cada país latinoamericano. Obviamente va a salir más cara que el dólar al que la encontrás, pero va a estar más barata que hace unos meses atrás, eso seguro. A menos que sean re loquitos, ¿viste? Y digan, ah, listo, bajó afuera, listo, no me importa y acá la voy a seguir vendiendo como si estuviésemos en plena pandemia, cosa que espero que no pase. Dale, che, esto es histérico. Histórico el gorilita. A ver, 5 minutitos y arranca esto, ¿no? Estamos preparadísimos para ver qué nos espera. Yo espero que nos muestren Ryzen 7000, placas madre, que está interesante ver, a ver qué trae. Capaz que nos dicen que trae DDR4 y esperemos. No sé, yo no creo que traigan DDR4, pero bueno. Sí, vi el video y me quedé. Y justo vi que pusiste en el canal que estaba en directo. Y bueno, ya estaba despierta después del laburo. Y que Dios me lleve a entrar a las 9. Tremendo. Yo también entro a cursar a las 8 de la mañana. No sé si voy a faltar a cursar, boludo. Porque encima debo un par de cosas. Y las tengo que hacer. Y es como, ah, me van a cagar a pedo. Y no quiero que me caguen a pedo. Entonces, capaz que falto. Y digo, bueno, este día
O sea, el lunes me pongo a hacer todo lo que debo y listo. Pero bueno, es que hasta después te colgás y todo y terminás dejándolo para las 12 de la noche del día lunes. Y terminás faltando el martes y así. Tengo el i9 12900K. ¿Crees que aguante las nuevas gráficas más topes? Sí, Jeffrey González, sí, olvídate. Sí, lo va a aguantar de calle. El procesador ese tenés para un par de años. Nada más que a veces vemos videos y decís, wow, me compré este i9 el año pasado. ¿Qué pasa? ¿Va a envejecer al toque? No, no envejece al toque. No envejece al toque. Va a aguantar mucho. El que tiene una 1080 Ti, por ejemplo, estamos hablando de las tarjetas gráficas, y a día de hoy ya quedó viejito. ¿Pero sirve? Sí, obvio que sirve. Si querés invertir en una mejor, podés hacerlo, pero te va a aguantar. Chofri ahí con los billetitos. Estamos así nosotros. Con los billetitos volando. Encima AMD va a salir más caro esta generación, seguro. Mandale fuerte ese café. Vamos, le mandamos ahí cafecito. Bueno, en realidad un té. Ojalá me hubiese hecho un café, ¿viste? Para no dormirme. Pero bueno, este té calentito así, a esta hora está bien. 3 minutitos nomás, gente. 3 minutitos y arrancamos. Haciendo acá el aguante. Muchas gracias por estar. Yo digo, a ver quién se conecta a esta hora. Están ahí charlando, hablando, re piola. Apus RNDA3. ¿Crees que alguno de las series 7000 tenga Apus? Aunque sea... esperemos que sí. Sí, porque ya en las noticias lanzaron de que iban a tener gráficos integrados, aunque sea feos. ¿Viste? Bien básicos como lo de Intel. Que tenían gráficos integrados como para por lo menos dar video, poder ver videos y demás. Ryzen 7000 en teoría va a tener ese tipo de gráficos integrados y después seguro que van a ser gráficos integrados para juegos. O sea, que sean más potentes que los comunes. Así que sí. Y teniendo en cuenta que Ryzen 6000 en portátiles tienen unos gráficos integrados muy decentes, esperemos que transfieran eso a la actualidad. Pyrus dice, hasta un Core i7 4790 no le hace cuello de botella a una RTX 2080 Ti. Eso puede ser correcto, ¿eh? No te lo puedo asegurar, pero calculo que lo que me decís es correcto. ¿Cuántos núcleos tiene? ¿Cuántos núcleos tenía el i7 4790? Tenía 6 y 12, puede ser, si no me equivoco. Posiblemente sí, me equivoqué. Nicolás Díaz, para comprar una 3090 Ti. ¿Para qué comprar una...? Para que estoy medio dormido y luego mal capaz. ¿Para qué comprar una RTX 3090 Ti en este momento? Y mirá, depende del usuario. Yo personalmente no me lo compraría ni en pedo. Mucha carga energética, no me alcanza la fuente. Muy cara, al pedo. Tengo un monitor de 60 Hz, o sea, al pedísimo. O sea, lo que haría, si me la compraría, fuera para dejármela ahí que muera. O sea, yo morir con esa tarjeta gráfica, porque no le voy a sacar rendimiento ahora y que van a pasar un par de años hasta que se me obsolete esa gráfica. Después el que quiera minar y hacer ese tipo de cosas lo puede hacer tranquilamente. El que ya tenga una compu preparadísima, un monitor de la gran P, se la compra y le saca todo el rendimiento. Con que corra Dota 2 en Ultra, yo feliz. Y pues, seguramente esos gráficos integrados pedorros van a correr juegos eSports, el LoL y demás. No creo que sean tan básicos como los que tiene Intel ahora. O sea, con que sean básicos como los de Intel ahora ya sería un golazo para jugar al Fortnite en básico y así. Y después que los gráficos integrados pensados para juegos sean más potentes todavía. Ahí ya sería una recontra batalla. Comenzará pronto. Ahí está, ya me marca que va a comenzar pronto. A ver, recargamos. Comienza pronto. Sony 59, falta un minuto. Un minuto. Espero que no me... Porque esto te lanza un mensaje de YouTube, te dice... Boom, te empieza a contar 1 minuto, 59 segundos. Y así es como... No me asustes. Buenas, Perten. Nelson, ¿va a ser más barato o más caro? Más caro. O sea, cambiarse a Ryzen 4000... Perdón, a Ryzen 7000 va a ser más caro. Por más que ya tengas una placa madre antes de AMD, AM4, porque vas a tener que comprar procesador nuevo, placa madre nueva, RAM nueva. Ya esas tres cosas sí o sí las tenés que comprar. Después, si ya tenés una fuente, si ya tenés el gabinete y memorias, o sea, memoria de almacenamiento, ahorrás ahí. Pero después lo otro va a ser más caro. Ahí empieza, un minutito.
Sacamos la música. Sacamos la música ahí directamente, la dejamos en grande. Y espero que se vea bien, todo correcto. Lo sigo leyendo, el chat está ahí al costadito haciendo el aguante. 40 segundos y esto arranca. Yo ya me termino mi té y nos quedamos viendo atentamente a ver qué pasa. Voy a interrumpir lo menos posible, que hablen. Van a hablar en inglés, que hablen en inglés. Ustedes vayan comentando cosas, yo los voy leyendo y así. Draco, ya llegué a ver dónde está mi Ryzen 7000. Mi Ryzen 5600 ya está obsoleto. No pienses en eso. Si ya te compraste ese procesador, sacale jugo, usalo, destruilo. 10 segundos, gente. Definitivamente, si eres de LATAM, no sirve esa gráfica. ¿Qué gráfica? Perdón. Yo me voy a pillar la 6750 XT. Mirá, Jeffrey, yo tengo la 6600 y va como piña. Así que si querés agarrarla, esa 6750 va como piña. Bueno, ahí empezamos con el directito. Volumen al máximo. Audiences from all over the world, welcome to COMPUTEX 2022. After 2 years of pandemics, our lives have changed dramatically in every aspect, for work, study, entertainment, and especially for technologies. COMPUTEX 2022, hosted by Taitra, will continue hybrid this year. Our hybrid activities will include an online Bueno, básicamente que bienvenidos a la COMPUTEX 2022. COMPUTEX CEO keynotes, COMPUTEX Forum, 22. Innovex Forum, Bienvenido. and online matchmaking conferences. We are excited that you are joining us from Mostrame around the cosas de world AMD, for capo. this highly anticipated COMPUTEX AMD CEO keynote. Today, I have the COMPUTEX. pleasure of introducing Dr. Lisa Su, Chair and CEO of AMD. Entrando Lisa Su, AMD, is de the industry's high CEO de performance AMD. Ahí and está. effective computing leader. Under Lisa's leadership, AMD has successfully executed a multi-year strategy with the strongest portfolio of computing, graphics, FPGAs, adaptive SoC products, and delivered industry-leading growth. This is the third occasion No, that no me Dr. deja Lisa directamente Su delivers a keynote at inglés. COMPUTEX. She will share AMD vision to advance the PC experience through next generation Solo mobile deja and directamente en desktop inglés, por lo PC menos en lo que es innovations. directos. Combining cutting-edge CPUs, GPUs, and software, AMD and its ecosystem partners will show breakthrough performance and leadership experiences for gamers, enthusiasts. Bueno, AMD enfocado para gamers, entusiastas y We creadores de can't wait contenido. for the exciting news that Lisa is about to bring. So, please, Está let's emocionado por welcome presentarnos a Dr. la doctora Lisa Su. Perfecto, empezamos ahí. Vamos ahí. Se sortea en 5 meses de Open English. Correcto, vamos a hacer eso. COMPUTEX 2022. AMD, welcome COMPUTEX Taipei. Ahí está Lisa Su, bienvenido, un aplauso. Welcome, and thank you for joining us today. Gracias a I vos. also want to thank Taitra for the invitation to keynote COMPUTEX 2022, Sí. and Chairman Wang for the very kind introduction. Every year I look forward to COMPUTEX as the opportunity for our industry to gather in Taiwan and highlight the deep partnerships throughout the ecosystem and our work together to Está shape the emocionada de future. estar acá con todos From ustedes, con system el chat y design and todo. manufacturing to motherboards, graphics cards, and other Ellos critical hacen components like placas de memory and video, storage. gráficas. Our partners in procesadores. Taiwan play a critical role helping AMD push the envelope in high-performance computing. This is the most exciting time for the semiconductor industry. Whether you're talking about cloud, supercomputing, 5G, AI, or Es el mejor intelligent end momento de la devices, tecnología. high-performance and adaptive computing solutions are playing a larger and larger role in every aspect of our daily lives. And we see this trend only accelerating in the coming years. We recently closed our acquisition of Xilinx, the largest semiconductor transaction in history. And AMD now has the broadest portfolio of leadership compute engines in the industry, building on our high-performance CPUs and GPUs with the industry-leading FPGAs and adaptive SoCs. Now, AMD is all about pushing the envelope on technology. Wherever our partners have a need for more computing capability, you will find AMD. And you can see Hay our products and technologies everywhere. gaming desktop, From PCs computadoras to game gaming. consoles, smartphones, the cloud,
and now industrial and telecom as well. Today, though, is all about our next generation of PC products for gamers, creators, and enthusiasts. Eso nos Now, interesa. as we've seen over the last several years, the PC has never been a more Forzar la essential traducción. part Sí, of es que how we lo quiero live, hacer, pero work, es and imposible, play. no me deja. With 349 million PCs shipped in Si no, 2021 ya lo hubiese and hecho. more than 900 million shipped in the last 3 years. Cosas de At ser AMD, we're latinoamericano, all gente. about building the best. Today, we're going to focus on the best in PCs, including new leadership ultra-thin commercial and gaming notebooks, Bueno, and nos van a new mostrar details on our next generation Ryzen notebooks desktop de la processors nueva and generación. platforms. Y a lo Let's start último de with the todo, latest in los ultra-thin procesadores notebooks Ryzen powered by our 7000. Ryzen 6000 processors. Here's Jason Banta, General Manager of our OEM PC business. Bueno, Ryzen 6000, Thank you, 5000 Lisa. megahercios. At Cualquier CES cosa earlier le- this year, we brought you the incredible Ryzen 6000 Mobile, powered by the Zen 3 Plus CPU core, RDNA 2 graphics, and 6nm TSMC technology. Ryzen 6000 also brought an entirely new notebook platform, Bueno, delivering esto ya se sabía, me DDR5, parece. PCIe Gen 4, and USB 4 in the most Eso no. premium notebooks. We promised leadership, performance per watt, battery life, and graphics performance in Windows 11. The initial reviews were a resounding reflection that we delivered on Bueno, our notebooks promises. con DDR5 The ya. Asus G14 was consistently awarded for its combination of gaming performance, innovative form factor, and exceptional battery life. And 72 Ryzen 6000-based systems have either launched or been announced to date. But our Ryzen 6000 portfolio is only just beginning. Ryzen 6000 will establish leadership in additional segments, including Ryzen ultra-thin 6000, consumer and Creo que commercial solamente enterprise para lo que serían notebooks. portátiles. Our goal with Ryzen 6000 Ultra-Thin is to partner on notebooks that are ready to work, create, collaborate, and even game on the go. Just like our gaming notebooks, we want our Ultra-Thins to offer the perfect balance between performance and Ahí voy mobility. a bajarlo un poquito para poder charlar With the por encima incredible porque efficiency delivered by si no Zen le 3 entendemos Plus, nada. our U-Series processors enable some of the thinnest, Bueno, lightest, 45% highest más performing de ultra-mobile PCs gráficos in the 3D market, para renderizar outperforming our 27% competition's P y series. más productividad de oficina un By combining 18%. our RDNA 2 Interesante, graphics core, si tuviese una notebook DDR5 memory, sería más and interesante Fidelity todavía. FX, we can enable new experiences on the thinnest systems in the ¿Recomendás esperar market esos today. procesadores o comprarse un Ryzen 7 de los de The ahora? recently launched ZenBook 13S Si ya tenés OLED la arquitectura de la only PC más o menos armada, 14.9 andate por alguna de thick ahora. Si no, and weighs esperar a only ver qué onda 2.2 estas. pounds. This slim, sleek system Bueno, can arriba de easily 60 run FPS en Godfall Goodfall 1080p at con el over 60 FSR. frames per second. The recently ¿Alguien launched juega ese Yoga juego? Yo Slim no lo 7 juego. Pro X delivers discrete level gaming performance in a CSGO chassis 122 less than FPS. 16 millimeters thick. We partnered with PC OEMs on some of the most exciting Era premium bastante ultra-thin finita esa notebooks notebook. O sea, launching this year. así. Now, in the Bueno, sí. commercial segment, Ryzen Es 6000 como delivers the ultimate una compu de productivity and oficina, pero collaboration bastante experience discreta y para to the jugar. new, increasingly se veía hybrid interesante. workforce. The way we work and communicate has fundamentally changed in the past few years. The amount of time spent on video collaboration has more than doubled in the past year. Over 70% of workers want flexibility between office and remote. Yet the average system today is over 4 years old, leaving workers ill-equipped for this transition. to Bueno, hybrid. este señor va a hablar todo Our lo que son innovative notebooks partner acá. platforms based on Ryzen 6000 deliver on the full set of hybrid workforce needs. Estas parece que son más Exclusive profesionales platforms like the all-new ThinkPad Z en el series sentido de más and the oficinistas award-winning y demás. EliteBook line seamlessly blend collaboration, productivity, and mobility. Over 60 commercial notebooks will launch this year based on Ryzen, an increase of over 25% year on year. Ryzen Pro has become synonymous with Los Ryzen performance 6000 solo on irán con productivity DDR5. applications. Los Ryzen 6000 creo The que solo van a latest estar Ryzen para Pro commercial notebooks. notebooks Para outperform PC no van a competitive salir. O sea, processors para PC de by up to escritorio no van a salir esos. 17% Va a on estar los combined 7000 que sí van a ser Microsoft solo Office DDR5 and Teams según parece. productivity. The efficiency optimization enable continuous collaboration. Bueno, from lo que the están consiguiendo office, the interesante es coffee que la shop, batería or the couch. dura bastante más que antes. Ryzen Un 6000 45% de delivers duración a es un montón. 45% battery life advantage Un on montón. Microsoft Teams when compared Eso to no sirve, no notebooks tiene RGB el powered teclado. by a Correcto. comparable
competitive mobile Si vas a una processor. empresa y no tenés Ryzen RGB, 6000 te Pro va a ir has mal also en taken los the números, commercial todo. Eso battery es life crown legal. based on Es obvio que va a third-party pasar. analysis. The HP EliteBook 26 horas, una banda. G9 ranks as the #1 Yo tengo laptop una in the notebook world y le on the dura Mobile Mark 4 horitas la 2018 batería. benchmark 4 with horitas con toda la furia. 26.1 hours of mixed usage battery life. While Ryzen is known for premium notebooks, we want to ensure that the modern mainstream market experiences Ryzen innovations as well. Lástima que no son During baratas the las past notebooks. few Antes years, eran baratas, millions of people interesantes, ahora have no. found their way back to the PC. Habrá que ver en este tiempo It a has ver qué become pasa. an everyday device for everyone. But most mainstream notebooks are not ready to deliver a full-featured, responsive Windows 11 or Chromebook experience. Ok, Windows 11. Today, we are announcing a Mendocino. new APU ¿Qué es codenamed Argentina la compu? Mendocino that will launch in the second half of this year. Mendocino. Mendocino is ideal for do-it-all Windows 11 notebooks and Chromebooks between $399 Mendocino. and Re italiano le $599 salió. Built on the same low-power, high-performance 6-nanometer 6 technology nanómetros, as our 4 award-winning núcleos, Ryzen 8 hilos en 6000 mobile 2 product y family, gráficos RDNA Mendocino 2. offers up to a quad-core 400 a 700 dólares. Zen 2 Ojo, CPU, true RDNA2 ojo, graphics, ojo el precio. LPDDR5 Si se memory, consigue ese precio and sería un cutting-edge golazo. video codecs Para to estudiar, enable para trabajar y seamless eso sería muy collaboration buena. across Zoom, Teams, and Google Meet. The number of systems announced using Ryzen continues to grow Ojo, sería rapidly. muy bueno. Over 72 Y no Ryzen se dirían esas 6000 típicas notebooks have been que announced by te las OEMs compras, le instalás thus solo far word in y ya se te 2022, traba. and Acá the con esta vas options a will poder jugar a continue to hacer grow algo, throughout the por lo year. menos un LOL, un The full Counter, un Ryzen GTA mobile V. portfolio includes Interesante, 50 por gaming 400, systems, 600, 90 700 ultra-thin dólares. systems, and 60 commercial systems Y que la batería la shipping aguante during bien. this year. This portfolio brings Ojito a eso sí me more gustó. options to enjoy the superior performance, Habría que ver a qué exceptional precio se mobility, and latinoamerica, captivating a qué precio experiences se delivered by Ryzen. latinoamericaniza. Now let me hand it Para ver off si to es Frank rentable, pero Azor sí. to talk to you about the latest on AMD Advantage. Frank Azor, el que publicó hoy el tweet de AMD. Es Thanks, este, mirá. Jason. Vos publicaste el Imagine a tweet. gaming El computer de la where noticia de hoy. every core component is designed to work seamlessly with one another. Where every performance and efficiency metric is optimized in the CPU and A mí solo me GPU interesan los since 7000 their para escritorio. inception, A mí for también. the purpose of delivering to you the absolute Hola, best querido. Lo lindo computing es que enganché el experience directo tuyo hasta ahora. Es technologically nomás, tengo possible. una consulta. Capaz que me puedes dar That una is our mano. Un vision i5 for the future of 12400 día gaming hoy at corre todos los AMD. juegos. Corre todos los juegos. About a year ago at COMPUTEX, we announced the Decime qué AMD gráfica le querés Advantage poner y framework. te confirmo. Pero These el i5 solutions se la feature banca. AMD high-performance components, including our family of exclusive smart technologies. AMD Ahí Advantage Nelson te laptops tiró are un developed to redato. follow stringent design guidelines and processes Bueno, to deliver pantallas systems de with state-of-the-art 144 Hz, performance, 144 beautiful Hz, high sin refresh rate FPS. displays, fast load times, great battery life, and so much AMD more. Advantage. Our mission with AMD Advantage Bien systems is para to gaming. raise the bar of what defines the industry's best gaming laptops. A ver qué precios And it tendrían. starts with our smart technologies, where AMD CPUs and GPUs work Smart cohesively Access, la together to tecnología help esa la eliminate conocemos. system bottlenecks with technologies Smart like Shift, Smart eso, Access ¿no? memory, while at the same time delivering power where and when it's needed Smart most Shift with Max. Smart Shift Max. ¿Qué es eso? AMD Smart Explícame. Access Graphics intelligently optimizes your system for maximum performance and efficiency. Bueno, eso parece una, And for delivering una outstanding gaming on battery tecnología sessions, interesante. we've Bueno, eso created de Smart economía, Shift Eco. calculo que para que te aguante más Today la I'm batería. excited to announce our next smart technology. Smart Access Storage gets you out of the load screen and into your gameplay faster than ever. Sí, correcto, Nico, con Traditional eso. game loading takes Con a la significant 1660. amount of compute power to decompress the game's data, requiring the CPU to do the decompression Bueno, lo mismo. Si and tenés data un Ryzen transfer, con la which memoria introduces RAM, latency and takes up considerable system resources. la tarjeta gráfica To help bypass these bottlenecks, y el SSD. AMD's created Smart Access Storage, a suite of technologies supporting Sí, esa Microsoft es la Direct Storage tecnología that que utilizes tienen Smart las Access Xbox memory along Series with new X y AMD S, platform technologies and pero Radeon llevado al lado de GPU AMD asset acá, decompression to que improve sería más both o menos lo game mismo. load times and texture streaming. We're so excited about this new technology. Stay Interesante tuned for more news tecnología. on Capaz Smart que GTA Access V te storage in carga coming más rápido months. con eso. Now, let's talk about some of the awesome AMD Advantage gaming laptops we have coming to market, built with the latest Ryzen 6000 Cuida el series procesador processors, the latest Radeon con la gráfica y las 6000 M and memorias S y vas series graphics, rapidito. and AMD's smart technologies. El As taquito, hola Jason guapo, todavía no mentioned anuncian earlier, the 7000, first no, AMD falta. Advantage Recién solution están we launched anunciando this year notebooks, was a calculo que 14-inch otra cosa más, y a ROG lo último Zephyr seguro G14. Ryzen 7000 para At PC. only 18.5 millimeters thin, Siempre hacen it's eso, quickly lo become one mejor of the para lo industry's último. favorite gaming laptops.
Entonces este hay que comérselo con patatas. Muchas gracias, querido. Le quiero armar una compu a mi hermano, pero actual, cosa que dejó 2 años sin tocar nada. Sos grosso. Es que esa compu le va a funcionar piola, así que grosso vos que le vas a comprar una compu a tu hermano. Agradecido. Low blue light emitting display with up to 560 Hz, Full HD y Smart Access. Interesante, pero debe salir más de $1.200. Acá están mostrando todas las compus que tienen ahora para vender. Alienware, Lenovo. Estas usan pensadas para gaming, las anteriores eran pensadas para estudiantes, empresarios. Amigo, ¿estás leyendo? Le estoy viendo los ojos, está leyendo, está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Dame el texto a mí que te lo leo yo, pa. Gian, hablarán los de AMD. Sí, ahora está AMD, pero ahora falta un toque, o sea, lo van a dejar para lo último, para explicar lo de Ryzen 7000. Alienware, incomparable. Coincido. Si tenías una Alienware era wow. Te rompieron todo. ¿Qué onda, Tomex? ¿Cómo andas, papá? ¿Todo tranqui? Acá viendo la conferencia del pelado. Ya estuvo Elisa Su mostrando 2 o 3 pavadas. Están con las notebooks. Otra cosa más. Y Ryzen 7000 para lo último. Como siempre. En cuanto que saldrán los 7000. No te puedo decir. Tengo datos de Elisa Su. Me dijo, ese no digas nada, así que te lamento, pero no te puedo decir nada. Ahora la Omen. Los van a querer vender todas las notebooks. Frank, hoy publicaste una noticia de Ryzen. Aguante Ryzen. Aguanten las placas de video. Anda con eso, pa, por favor, te pido. Un capo el Tomex, el Tommy. A mí me gustaría que Linux tuviera más protagonismo. A mí también, nunca probé Linux. Debe ser interesante, o sea, yo lo veía en Ed Gentile que aguante Linux, aguante Linux, pero para laburar y eso no podría, me costaría. ¿Esta cuál es? Esta notebook, una Corsair. Voyager is the first laptop ever designed to be a truly mobile streaming solution. ¿Qué hace Tony ahí despierto hasta ahora, loco? 10-key streaming command center, powered by Elgato's popular Stream Deck software, and a 1080p high-fidelity webcam powered by the Elgato integrated camera hub software, allowing you to do things like dial in your field of view or change video inputs, putting studio-level controls at your fingertips. Bueno, me gusta que tengan ahí en la notebook la pantallita esa. ¿Es una pantallita? ¿Qué onda? Sí, es una pantallita. Me da gracia que esté leyendo un chabón ahí. Hola, soy el pelado que está leyendo. Ahora que hay prototipos de monitores 400 Hz, ¿tú crees que los monitores Hz llegarán a... Sí, seguramente. Hasta 2000 MHz. 2000 Hz, digo. Van a lanzar de todo. Thank you, Frank and Jason. We're very excited about bringing Le dijo de nada a Jason y el pelado. And AMD software to build the best in ultra-thin commercial and gaming notebooks. Le dijo gracias, no de nada, cualquiera. Now you all know that at AMD ¿bajarán las DDR5? Esperemos que sí. Como siempre, DDR4 cuando salió un pastizal y ahora bajó. Y va a pasar lo mismo con DDR5. Bueno, está hablando ya de AM4. Vamos a pasar a AM5. AM4 motherboards were first introduced in 2016. Almost 6 years later, we've now shipped nearly 70 million AM4 CPUs, spanning more than 125 unique processors, 5 different architectures, and 4 process technologies. AM4 por 2. Tiraban ahí, nos rompían todo el culo la gente de AMD. With our partners introducing more than 500 unique AM4 motherboards. 5 CPU de arquitecturas, o sea, se bancó 5 arquitecturas de CPU. Just last month, la traducción tremenda, Open English. Ryzen 7 5800X3D, the world's first desktop CPU with 3D stacked triplets. Bueno, el primer Ryzen con chiplets 3D. El último, AM1700. This type of performance improvement has explotaba todo AMD. Creo que los 2000 MHz será un limitante porque se verá más lento, pero ya estaría bien. Claro, cierta idea. Te explota la vista ahí.
And when you look at the numbers compared to the best gaming processor from the competition, bueno, me gusta que las estadísticas tipo 17%, un juego y eso es todo tirando bien para el lado de AMD, ¿no? Obviamente. No te ponen ni siquiera... It delivers that leadership performance while using significantly less power. ¿Con qué tarjeta gráfica la prueban y eso? AM4 is a great platform that will continue for many years to come. Bueno, a ver, Building the best PCs 2017 is always about pushing the a envelope. 2022. And for Zen, AMD, Zen, we Zen do this Plus. by combining our multi-generational CPU core roadmap with advanced manufacturing process nodes Zen and 2, Zen leadership 3, packaging y technologies. actualmente ahora Zen 4, 5 Today, nanómetros. I'm really excited Ojo. to share more about the next major step in our roadmap that extends our leadership in desktop PCs. Our next generation Ryzen 7000 desktop Ryzen CPUs 7000. combine our new Zen 4 core in 5 nanometer process technology 5 with the nanómetros, all-new socket AM5 platform to bring more AM5. performance, more features, and more capability to desktop PCs. Sí, me gusta. And it all starts with our Zen 4 core. We designed Zen 4 to deliver significant performance Esto fue la and performance per filtración, watt advances over our 15% already más en industry-leading un solo Zen 3 hilo. core. We doubled the Aumento L2 del cache to caché, 1 más megabyte per busteo core for higher y throughput. inteligencia artificial. We've also increased the clock speeds on Zen 4 Inteligencia to run artificial. significantly above 5 Mira gigahertz. eso, mamá. And Mira lo with que es. higher IPC and faster clock speeds, Esa es la we filtración que expect Zen pudimos ver 4 hoy. CPUs to deliver more than 15% higher single-threaded performance compared to the prior generation. Yes. We've also added instructions for hardware-accelerated AI workloads like neural networks and machine learning. Now, for the first time, let me show you our Zen Ryzen 4. 7000. Ahí nos As you can presenta. see, Ryzen 7000 CPUs Haceme un zoom, include haceme un up to zoom. 2 Mostrame core de frente, chiplets, por each favor. with 8 Zen 4 cores built on an optimized version of TSMC's high-performance 5 nanometer process technology. The larger chiplet is 5 an all-new nanómetros. 6 nanometer I/O die designed for Ryzen 7000. Tiene gráficos integrados. Tiene We gráficos added integrados RDNA 2 directamente. graphics, bringing integrated graphics capabilities into our Ryzen enthusiast desktop CPUs for the first time. And we've also made significant advances in power management and added support for the latest memory and I/O technologies like DDR5 and PCI Express 5. La filtración de hoy también. To tell you more about our new AM5 desktop platform, Y sí o sí here's the DDR5, general no está manager of our hablando de desktop DDR4 en ningún business, momento, David gente. McAfee. Y ahora nos presentan las placas madre. Thanks, Lisa. Beyond the Le processor dijo gracias a Lisa itself, one Su. of the most exciting La aspects traducción. of this new product family is the transition to the AM5 platform ecosystem. As Lisa mentioned, AM4 was an incredible platform with longevity and capability beyond what we even Sí, imagined hay que it tener en would cuenta be que when it was AM4 first duró desde introduced. 2016 hasta As we approached 2022. the design of AM5, Ojo, un our montón de philosophy años. followed many of the same principles. We wanted to create a platform designed for flexibility and built for the future. One that Mostrame las cosas, por maximized favor. the Deja hablar. capability and performance of our processors, and one that incorporated modern I/O and interfaces Me tomaría that otro will tecito, define te the digo. next generation of enthusiast desktop PCs. To that end, our new AM5 platform will lead the Se industry viene en in pedazo de CPU, capability correcto. for the most demanding enthusiast PC builds. That starts with an all-new socket. And a Bueno, para la transition gente entusiasta from de micro PC, PGA mira, to an DDR5, PCI LGA Express socket to 5.0 drive more support. No power habla de and greater DDR4, signal olvídate. integrity for all of those high-speed IOs. Pair that with an expansion to new processor Soporta infrastructure groups, 170 watts all the way up to y 170 es compatible con los watts coolers de la to generación take anterior, advantage of por lo the que no hace falta performance per comprarte watt un cooler nuevo efficiency si ya tenés of uno leading-edge interesante. process technology nodes, unlocking even more all-core performance. It incorporates No creo que hubiera next-generation tanto I/O este socket. capabilities, Puede including ser. dual-channel No se DDR5 sabe memory, nada. Ya and the M4 duró capability to bastante. drive the most No sabemos si con este PCI van a hacer la Gen jugada 5 tipo lanes Intel from que the cambiaban cada processor 2 años, socket ¿viste? in the industry. Puede ser, puede ser. And last but not least, over the past several years, we've developed a robust cooler ecosystem for AM4 platforms, supporting a wide range of Sí, passive, los air, coolers and de, liquid coolers de in all AM4 te van a shapes and funcionar. Si te sizes compraste and el price Noctua range. Piola, And I'm lo happy puedes to usar say igual that en as we esta make nueva this generación. transition, our new AM5 Está socket bien que no will be tengan que gastar en compatible otro with socket existing más AM4 o en otro coolers. cooler más para eso. When you look at AM5's I/O capabilities, we've made many 24 enhancements, PCI like Express, enabling a 24 la mierda. PCI lanes capable of Gen 24 5 líneas PCI speed Express. connected directly to the socket to power the fastest storage and Interesante. graphics solutions in the industry. We now support up to 14 Para los que super se speed arman PC USB gamer de la ports, NASA, including le viene support bien. for 20 gigabit per second speed and USB Type-C connectors.
We know that USB a connectivity mandar is a los critical pedos. to the enthusiast motherboard user, and AM5 includes support for Wi-Fi 2 6E, integrado, for sí, blazing sí, fast sí, wireless viste bien. connectivity, as well as 4 Wi-Fi 6, independent display outputs bien, connected to the es integrated muy bueno, ¿no? Yo RDNA2 tengo Wi-Fi 6 y graphics va engine. como piña. In addition to all of that I/O directly connected to the socket, the new 600 ¿De cuántos series riñones estamos chipsets hablando? bring a 22. host of Así que expansion juntar los options grupos to de the amigos y platform to sacáselo meet de the una. needs of even the most demanding users. Now, beyond the core platform I/O, the socket AM5 ecosystem Bueno, HDMI also 2.1, features an DisplayPort, all-new SVI3 power cosas que infrastructure. sirven, pero me chupan un This huevo. brings multiple advantages to the Quiero que me platform, muestre los such as gráficos, support los for additional Ryzen, power todo. phases Pero bien. for that higher power Ryzen delivery into the motherboard, 7300, fine-grained power 7500, control, and 7600. significantly faster voltage response capabilities. Our AM5 motherboard Bueno, family will placas feature madre. 3 levels of boards with different features targeting La E de different Stream, segments of como the vimos en las desktop noticias de hoy. market. At the very top of the stack, we have our X670 O sea, es extremo. Extreme Bien para motherboard. overclocking, These PCI boards Express deliver the 5.0 best sí o of the sí. best across all aspects of what the most demanding enthusiasts Así crave. que la E va a ser de PCI-5, extremo, dual-channel DDR5 radical. memory with the most extreme X670 overclocking común headroom and the most power phases to push the limits y of performance and B650. Next, No habla the de X670 todavía de una AM5 placa madre platform económica, tipo delivers the una goods for the bulk of A620. Ryzen enthusiasts and their gaming builds. La B650 va a tener PCI-5 PCI to at Express least one of the 5.0 también. M.2 slots as well as the primary X670 graphics PCI slot Express on many 5.0 boards, para as well as almacenamiento y very strong gráficos. memory Ojo, overclocking and CPU power deliveries on the ojo. board. O sea que And van a empezar finally, así. our B650 boards offer the perfect balance of price Ok, point and PCI, capability. la These boards versión extrema are tiene designed for PCI performance Express users who want all the 5.0 para todo, features para the gráficos y AM5 almacenamiento. ecosystem has to offer, Y but para may otra not cosa demand más, all of the headroom and PCI Express, overclocking support the la X-series boards X670 make común available. tiene para These gráficos boards will all feature y almacenamiento. PCI-5 to an M.2 No storage sé si es todo lo socket demás so también, that porque el users otro can sí es take para todo lo advantage demás. of Y the la de abajo benefits solo that para Gen 5 almacenamiento. offers. O sea que la Now, in B650 2019, no va a AMD aceptar was the first PCI Express to introduce 5.0 para las PCI-4 tarjetas to our gráficas. desktop Eso es platforms, un and tema, ¿no? now we're bringing in PCI-5, which Es doubles como que the recortaron throughput ahí once again, bastante. offering a theoretical maximum speed of 32 gigatransfers per second per lane to a range of devices on the motherboard. Me empieza a sobrar un pulmón The first y riñones. enthusiast-grade PCI-5 devices entering the market are NVMe storage solutions. And AMD has partnered with Ya Phison, estamos hablando as well de as PCI storage Express device 5.0, manufacturers o like sea Crucial M.2, and Micron to bring this incredible performance bien, uplift to Crucial, the Asus, AM5 Micron, platform. Gigabyte, PNI. Now, speaking of performance, as we develop these next-gen storage solutions with our partners, we're seeing an incredible 60% increase in sequential read performance versus PCI Gen 4 drives. When you think Más about what de gamers lectura, and un enthusiasts want 60%. most, like faster game loads or recalling large models from storage, the PCI Gen 5 ecosystem promises to Interesante, deliver las a cosas van a cargar fantastic mucho más experience. rápidos en teoría. We expect GTA to see the 5 first tarda 20 años devices en from cargar, Crucial pero con and esto va a Micron tardar available in the un consumer poquito market menos, time 4 with the años. introduction of the AM5 ecosystem, followed by new devices from other partners like Gigabyte, MSI, Estas cosas son Corsair, interesantes. and many more shortly thereafter. Vamos a ver a qué precios salen. Todavía no están Our hablando de partners precios ni en will pedo. introduce a range No of hablamos new todavía de una AM5 placa madre platforms económica tipo covering the A620. features, price points, and capabilities to address Obviamente the la needs tienen of que many sacar sí o sí, different porque acá lo está enthusiast mostrando todos desktop de gama customers. alta, de lo mejor del Boards from mundo. ASRock, Faltan los Asus, modelos super básicos como BioStar, para sobrevivir. Gigabyte, and MSI will feature many of the capabilities Lindos that you heard about modelos. today. El BioStar I'm ese so Valkyrie excited estaba about what we're bringing interesante. to market with AM5 La and the MSI designs our flipas, partners are flipas, chaval. developing around this Está next estaba generation buena. solution. Ah, igual acá I te muestran can't todo lo wait que for está lindo, you ¿viste? No to lo que get está your feo así, hands tipo on que the le next faltan dos era of boludeces. Ryzen desktop computing. And with that, I'd like to A hand saber the cuánto stage está esa back to MSI. Lisa to show off a little bit of what this platform is capable of. Bueno, un poquito más de información, Lisa Su, gracias por volver. Thanks, David, for highlighting some of the big advances AM5 will bring to desktop PCs. Now, one of my favorite things to do is show off our new tech, so I'm so excited to be able to do that now with Ryzen 7000. Let's start first with gaming. What you're seeing now is gameplay footage of the recently Gaming, released okay. Ghostwire Tokyo from Tango Gameworks and El lindo Bethesda juego se ve muy Studios, bien. running No lo on a jugué, lo pre-production desinstalé. version of our 16-core Ryzen 7000 processor. This 16 first-person núcleos. action-adventure game has rich visuals that help recreate an alternate version of Tokyo. If you look at the current frequency of the CPU reported in the top left corner, you can see that those Zen 4 cores are running around 5.5 gigahertz, with slight variations during gameplay.
We designed Zen 4 to run significantly faster than our previous generation, and that increase in frequency can translate into a smoother gaming experience. A ver qué dices. And while this is just one example, we're really excited for gamers to get their hands on our Ryzen 7000 series. But we know our fans use Ryzen for more than just gaming. From the beginning, Ryzen has set the standard for high-performance content creation, delivering performance that was previously only available in a workstation-class processor. Ryzen 7000 will extend that even further. Now let me show you a Ryzen 7000 processor running the popular lo pone contra el i9. Software. On the right is the Ryzen 7000 Pero decime qué Ryzen hace eso. El último calculo. Both CPUs are 16 cores and rendering a custom image Será mucho of más our rápido next-gen para Ryzen renderizar, desktop ojo. CPU, with Blender maxing out the core and thread Obviamente count está acelerado, of those ¿no? processors to complete No the va así en render la as vida quickly real. as possible. Le agregaron velocidad As you por can 5, see, ponele. the Ryzen 7000 system completes Eso the debe process calentarse seguro. 31% faster, which means creators spend Arriba less de time waiting 31% and más much more time rápido para creating. creadores que el último Ryzen So i9. hopefully you can El see Ryzen why we're i9. so excited Intel about our i9. next generation Ryzen 7000 CPUs El and 7900X de AM5 1000 euros. platforms. Seguro. You'll hear a lot more over the coming months, El and you último. should expect Ryzen 7000 processors will be available starting this fall. This fall. It's been fantastic spending some time Okay. with everyone today. Me Let me pusiste close with a rapidísimo recap of la the news. placa, no la pude ver, New ahora la ultra-thin vemos. and gaming notebooks powered by Ryzen 6000 series and AMD Advantage with leadership Okay, performance fall, and battery life 2022. are available now. Otoño, ¿no? Mainstream notebooks O sea, based queda on poquito. AMD Mendocino will be available starting in Q4. Noctua, And Ryzen radiador doble 7000 and triple. AM5 are coming this Doble. fall. No, con uno doble Thank de you all esos so Noctua much se la for joining banca. us today. We look forward to seeing you in person El again soon. NH15 va como Have a piña. great COMPUTEX 2022. Ya terminó. Ya está, no nos mostraste Ryzen específicos. Nombres. Ya está. Gente. Ryzen 7000 explicado. Filtraciones y ya está. O sea, lo de hoy en filtraciones es lo que vimos. Y no necesitamos nada más directamente. No sé si tiene escena postcréditos a lo Marvel. Creo que no. Esto termina. You. Que me barrió You, me dijo. Fuck you. Ok. Terminó. Gracias, Cero. Buenas noches. Un gusto, Adel. Un gusto. Intel también hablará. Seguramente. No sé cuándo. Además, por ejemplo, Nvidia tiene mañana a las 12 de la noche, creo. Un poco más temprano. Quiero ver la última imagen. Some time with everyone today. Let me months. Esto, a ver. So hopefully you can Última cosa que vemos y nos vamos todos a dormir. Otoño 2022, correcto. Lo dieron fecha, otoño 2022. Pero otoño 2022 de ellos, no el nuestro. Porque nosotros ya estamos en otoño. Será en septiembre, por ahí. ¿Para agosto? Sí, por ahí que agosto, septiembre. Ya tendremos más noticias. Ryzen 7000. El mejor procesador para gaming. Arriba de 16 núcleos Zen 4, 5 nanómetros, AM5, PCI Express 5.0 y DDR5. Lo que ya veníamos sabiendo. O sea, nada más interesante. Un riñón y un ojo desarmado. Literalmente. No tenemos el aspecto físico. No sé si el aspecto físico va a ser así, con estas cosas comidas. Pero bueno, es lo único que sabemos hasta ahora. La conferencia duró media hora. Este tipo de procesadores va a ser lo mismo. Nos dieron la misma información que ya teníamos. De filtraciones y demás. El socket M5 lo vemos por acá. A ver si lo podemos ver por acá. Zen 4, arquitectura. Esto es lo que ya vimos en las filtraciones. Buenas noches, dúo. Lo que ya teníamos de las filtraciones de Zen 4, que era un aumento del caché, 15% más en un solo hilo. Sí, más de 5 GHz y inteligencia artificial. Y después, ¿qué más? Quiero ver AM5, a ver si nos da algo. Bueno, y estas cosas que ya pudimos ver acá, que iba a tener AM5. O sea, 24 líneas PCI Express, USB tipo C, Wi-Fi 6 y HDMI y toda la parafernalia. Las placas madre que iban a tener, AM5, X670E, X670 y B650.
El PCI Express va a estar habilitado para todo. La 670 común va a estar habilitado para almacenamiento y gráficos. Y la base 50 solo para storage. O sea, solo para almacenamiento. No para las tarjetas gráficas. A ver si acá lo podemos ver un poquito mejor, ¿ves? Storage y graphics y storage. O sea, solo almacenamiento. Eso es como que recortaron bastante. Así que la supuesta A620 bastante económica, ¿qué le van a hacer? ¿Le van a sacar PCI Express 5.0? ¿O qué va a pasar? Bueno, los gráficos ahí, pum. Gráficos M.2 y demás. La MSI que estaba bastante linda, que había dicho acá el compañero. Gigabyte, BIOS tardío, ASRock con la Taichi que pudimos ver en la filtración, que acá la podemos ver bien, y seguramente ya habrán publicado sus videos. Interesante, pero ya eran cosas que ya sabíamos, no nos dieron nada nuevo. Notebooks y demás, esas cosas ya se sabían, de que iban a tener Ryzen 6000, gráficos integrados RDNA2. Los procesadores Ryzen, al final no confirmaron esto de que los Ryzen iban a tener, a ver si puedo agarrar una fotografía mejor. Here's the general processor itself. desktop business and I/O tech capability. The larger chiplet. Bueno, justo se pone en medio la señorita, pero bueno, acá podemos ver cómo está hecho el procesador. Zen 4, 5 nanómetros. Acá es re chiquitito, la verdad, es increíble. Y gráficos integrados RDNA2 acá abajo. Muy interesante. Procesador y gráficos integrados debajo. Y DDR5. Todo ahí adentro. No nos mostraron la tapita, o sea, calculo que esta no puede ser por el tema de la pasta. ¿Por qué le pones la pasta esta? ¿Cómo es? Dios, se me fue el nombre. Bueno, le pones la pastita para que no se te caliente el procesador y se te va a caer acá a los costados, se te va a manchar todo. Seguramente. Así que así no creo que sea. Pero bueno. Las cosas que vimos en el video de hoy de noticias, que era lo último. Y así. Y bueno, después lo menos interesante a mi gusto, el tema de las notebooks y demás. Que sí estaban bien, estaban interesantes, como siempre, súper caras. La que más me interesó fue la de la de $600, ponele. Que si encontrás baratita, te sirve para estudiar y todo. No sé dónde está. Esta no creo que sea. Pero bueno. Pasta térmica. Ahí está, gracias, no me salía. Bueno, gente, los dejo de ir a dormir. El directito ya termina acá. Así que bueno, nos vemos. Muchas gracias por estar y todo. Descansen y dejamos este directo subido para que lo quiera ver. Vamos a poner a qué hora empiece y demás seguramente. Y bueno, básicamente lo que ya vimos en las noticias del domingo. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar. Se la rebancaron, no durmieron, se quedaron en el directo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Soy Ezequiel Morales y hasta la próxima. Gracias por ver. Nos vemos, gente. Descansen y